91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Este día vamos a hablar sobre un año del régimen de excepción. Nos acompaña de manera virtual Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Verónica, ¿nos escucha? Hola, sí. Sí, bueno, bienvenida a la entrevista de YSUCA. Hola, muchas gracias. También más adelante nos va a acompañar en cabina YSUCA Stanley Quinteros del Socorro Jurídico Humanitario, con quien también vamos a conversar sobre un año del régimen de excepción. Verónica, el día de ayer varias organizaciones presentaron un informe sobre las violaciones a derechos humanos que han ocurrido durante este año que ha tenido vigencia el régimen de excepción. Se hizo una homologación de casos atendidos por las diferentes organizaciones y entre ellas está el Servicio Social Pasionista. Pues esta información da cuenta de qué es lo que ha sucedido, ¿verdad?, durante este año del régimen. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, el informe es un esfuerzo conjunto realizado por 7 organizaciones de sociedad civil que hemos venido registrando y documentando diversos casos de violaciones a derechos humanos durante el periodo en vigencia del estado de excepción. Las organizaciones han documentado casos desde 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de este año, y en total hemos logrado registrar 4.723 casos que representan 5.082 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos. Este, digamos, es uno de los principales resultados de este esfuerzo, donde hemos intentado no solo consolidar la información que recogen las organizaciones de sociedad civil, sino también tratar de caracterizar un poco el perfil de las víctimas. Entonces, en ese sentido, también, por ejemplo, el informe presenta datos relativos a que es San Salvador el departamento donde más se registran denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, seguido de la Libertad de Sonsonate, que la mayoría de las denuncias, por ejemplo, ocurrieron en los primeros 3 meses de desarrollo del régimen de excepción, que también las denuncias que hemos recibido son en su mayoría de personas adultas, en un alto porcentaje, un 93%, y un 83% son hombres, mientras que en un 14.6% mujeres. Esto como características iniciales de los casos que registramos, pero además el informe intenta hacer un análisis legal, jurídico, sobre la situación, o más bien las condiciones de contexto, pero también las condiciones legales y el cumplimiento de la normativa en torno a la aprobación del régimen de excepción y sus distintas prórrogas, así como las reformas legales que estuvieron acompañadas de esta aprobación de estado de excepción, que a nuestro juicio también tienen graves repercusiones en términos de derechos humanos y han permitido generar un marco normativo que de alguna manera legaliza estos abusos y permite al Estado salvadoreño, en este caso, justificar miles de detenciones arbitrarias que no están lo suficientemente investigadas o documentadas. Además, el informe presenta una sección de análisis de la situación de personas privadas de libertad y de las muertes que han ocurrido bajo custodia del Estado. Ese es un poco el resumen de la presentación realizada el día de ayer, como repito, por parte de 7 organizaciones de sociedad civil, y que es un esfuerzo por documentar que aunque el régimen de excepción, o más bien el marco del régimen de excepción, ha habido una reducción significativa de los homicidios y una mejora en la percepción de la seguridad, esta desgraciadamente ha venido acompañada de una serie de violaciones a derechos humanos que creemos que es necesario documentar, registrar y sobre todo denunciar para que las autoridades
tomen las medidas necesarias para investigar y sobre todo reparar las situaciones que han generado afectaciones a las víctimas de este tipo de violencia. Sí, bueno, y podríamos decir que los casos y las afectaciones directas podrían ser muchas más, porque esas son las personas que han denunciado, ¿verdad?, sus casos, pero cuántos pues se habrán quedado sin denunciar, ¿verdad?, este tipo de violaciones a derechos humanos. También incluyeron en este informe, decía usted, las personas que también han fallecido en custodia del Estado. ¿Cuántas personas han registrado ustedes en ese periodo de un año que han fallecido en los diferentes centros penales en el marco de este régimen? Nosotros documentamos varios derechos, los principales derechos que hemos identificado como afectados en este contexto. Y tenemos, respecto a las muertes bajo custodia del Estado, tenemos dos datos. Uno es el que deriva de las denuncias que hemos registrado, de los casos que han llegado a las organizaciones y de la información, por tanto, que hemos consolidado entre las organizaciones que han hecho este trabajo de documentación. Y otro dato es el que hemos logrado sacar de un monitoreo de prensa que se ha hecho durante este periodo también y que permite documentar también otro tipo de características de estos casos. En el primero de los datos, que es el que surge de las denuncias recibidas por las organizaciones, hemos registrado 111 casos de muertes de personas privadas de libertad, un feminicidio y 6 homicidios. Y en el caso del monitoreo de prensa, que está más vinculado, como decía, a los casos que se han ido reportando en los medios de comunicación y que, bueno, en ese sentido los medios han logrado de alguna manera resolver esta falta de acceso a la información que el Estado ha limitado de manera sistemática. En ese monitoreo hemos documentado 102 casos de muertes bajo custodia del Estado, donde 98 de estos casos son hombres, 2 mujeres y 2 no lograron documentarse el género con el que se identificaba la víctima. La mayoría de estas personas que fallecieron bajo custodia del Estado son de edades adultas. Tenemos 27 casos de personas de 30 a 40 años, 23 de 41 a 50 y 21 de 18 a 29 años. Algunos de los casos no pudieron identificarse las edades de las víctimas. De nuevo, esta información es del monitoreo de prensa que logramos hacer con las organizaciones. Y curiosamente, una de las informaciones más interesantes es de que, unido a este tema del alza de denuncias que recibimos los primeros 3 meses de aplicación del régimen de excepción, y que también coincide con la cantidad masiva de personas detenidas durante esos primeros 3 meses, también esta información coincide en temporalidad con la mayor cantidad de víctimas registradas por mes durante estos 12 meses. Es decir, hay más de 60 víctimas de las 102 documentadas que ocurrieron, de personas que fallecieron, que ocurrió esta muerte durante los 3 primeros meses de aplicación del régimen. Eso pudiera estar dando muestra de que al final las muertes que están ocurriendo en centros penitenciarios pudieran estar vinculadas a las condiciones carcelarias, a la falta de atención médica, al hacinamiento y la sobrepoblación que están presentando estos centros y a los malos tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, incluso que se han ido documentando tanto con esos casos como con diversos casos periodísticos, que pudieran estar provocando condiciones de salud grave, incluso muertes violentas en centros penitenciarios. Y como menciono, coincide con esta saturación del sistema penitenciario también una buena parte de las denuncias que se han presentado de personas que fallecieron bajo custodia del Estado. Quizás solo para complementar esta información sobre las personas que han muerto en centros penitenciarios, igual creo que el Socorro Jurídico, que presentaba también una conferencia de prensa y un informe el día de ayer, nosotros identificamos que el Centro Penal de Izalco y el Centro Penal La Esperanza han sido los centros que más han registrado casos de muertes de personas privadas de libertad.
En el caso del penal de Izalco, de acuerdo a nuestros datos, pero esto de nuevo es una primera aproximación a la información con la que se cuenta, más de la mitad de los casos documentados ocurrieron en ese centro penal. Es decir, lo correspondiente a 52 personas hemos logrado documentar que han muerto en el centro penal de Izalco. Y como decía, le sigue el centro penal La Esperanza con 19 personas fallecidas en ese centro penal, y que además estos centros realmente fueron los que sirvieron como primera acogida a la gran cantidad de personas que fueron detenidas en los primeros 3 meses también del régimen de excepción. Luego las personas privadas de libertad fueron distribuyéndose a otros centros y cambiando también la naturaleza y el tipo de población que va a ser privada de libertad en cada uno de los centros, pero de manera inicial estos fueron los centros penitenciarios que albergaron a miles de personas detenidas en los primeros 3 meses, y puede que precisamente esta gran cantidad de personas, las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, las condiciones de falta de sanidad física, infraestructura, alimentación, entre otros factores, además de los malos tratos que diversos medios han documentado y también las organizaciones, pudieron haber generado condiciones para que estas personas fallecieran, y como digo, en los primeros 3 meses del régimen de excepción en su mayoría, y en su mayoría en estos centros penitenciarios que fueron quienes albergaron buena cantidad de las personas que se detuvieron en los primeros 3 meses del régimen de excepción. En este informe han logrado ustedes también documentar el hacinamiento, cómo se ha incrementado este hacinamiento, dado que pues usted mencionaba que probablemente, ¿verdad?, sea una también de las causas que ha llevado a las muertes de muchos internos. Sí, efectivamente, como mencionaba al inicio, además del registro de casos que se han hecho con las organizaciones y este análisis de personas que han muerto bajo custodia del Estado, también quisimos presentar información aproximada de las personas que pudieran estar detenidas en situación de privación de libertad, un poco con los datos que hemos logrado acceder. Hay que recordar que desde 2021 la Dirección General de Centros Penales está negando información oficiosa sobre la cantidad de personas detenidas en los centros penitenciarios y sobre también las características de estas poblaciones. Sin embargo, retomando el último dato oficial que hemos tenido, que es el correspondiente a 2021, que es la última respuesta que hemos recibido de la Dirección General de Centros Penales, más los reportes de personas detenidas durante el régimen de excepción, nosotros calculamos que la cantidad de personas que pudieran estar privadas de libertad pasaría las 100.000 personas, es decir, nuestro aproximado es de 101.558 personas privadas de libertad que se estuvieran concentrando en una capacidad instalada de centros penitenciarios de poco menos de 70.000. Esto ya tomando en cuenta la capacidad que en teoría las autoridades anuncian que cuenta el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que es este nuevo centro penal que fue inaugurado hace unas semanas. Ya contando con los 40.000 espacios que en teoría tiene este centro, la capacidad instalada del Estado es de poco menos de 70.000 personas, 69.363 de acuerdo a nuestros cálculos, pero eso es un aproximado. Eso significa que si en privación de libertad se encuentran más de 100.000 personas, existe todavía un hacinamiento importante, una sobrepoblación importante. El hacinamiento que hemos calculado, ya pensando en esta capacidad instalada, es de 144%, asumiendo de que las personas que se encuentran en los centros penitenciarios con los que ha contado el Estado actualmente, se trasladarían en su capacidad total al CECOT, logrando cumplir, digamos, con el albergue de 40.000 personas en ese centro. Si ese fuera el caso, que no es el caso, porque hasta la fecha se han informado de un traslado de 4.000 personas privadas de libertad a este centro, pero en el caso de que se cumpliera con la capacidad máxima que este centro tiene, el hacinamiento no se resuelve, sigue habiendo un hacinamiento de 144%,
hay en este momento, y de acuerdo a la capacidad también que tenemos y las proyecciones de población, hay una tasa de personas privadas de libertad de más de 2.300 personas por cada 100.000 personas adultas. Hemos sacado esta tasa haciendo una referencia más a la población adulta que se encuentra privada de libertad y una proyección de acuerdo a la población total del país que es mayor de 18 años. Esto representa que el 2%, más del 2% de la población total del país adulta se encuentra privada de libertad en El Salvador. Esas son condiciones carcelarias, condiciones de privación de libertad extremas que no son y no deberían de ser el orgullo de ningún país y que de nuevo, como hemos mencionado, no necesariamente resuelve los problemas de hacinamiento, de falta de infraestructura y de condiciones insalubres en las que se encuentran las personas privadas de libertad. Quizás solo para complementar este elemento, el SECOT tampoco cumple con estándares mínimos de derechos humanos en términos de infraestructura y de condiciones de esparcimiento de las personas privadas de libertad, de acuerdo a la poca información que las mismas autoridades han brindado. Según la descripción que han hecho las autoridades de este centro, como digo, en teoría podría llegar a albergar 40.000 personas. Estas 40.000 personas se encontrarían detenidas en celdas de 100 metros cuadrados, donde, según nuestros cálculos y según la información brindada, pudieran estar entre 100 a 120 personas en cada una de las celdas que cuenta con una dimensión de 100 metros cuadrados. Eso implicaría que cada persona pudiera tener 1 metro o menos de 1 metro cuadrado por cada individuo detenido. Y eso contradice completamente los estándares mínimos que han establecido, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos sobre las condiciones carcelarias en las que deberían de encontrarse las personas privadas de libertad. La Corte Europea establece que al menos debería de haber 4 metros cuadrados por persona detenida. Y como señalo, en el caso de que se llenara completamente este centro, las personas contarían con 1 metro o menos de 1 metro cuadrado por cada una de las personas detenidas. Y esto obviamente no está generando condiciones adecuadas para las personas que se encuentran privadas de libertad y puede estar provocando condiciones de salud delicadas, sobre todo porque las personas que hemos documentado en términos de denuncias, pero también las que se encontraban detenidas en su momento han presentado condiciones de salud graves, como decía incluso las mismas autoridades, con condiciones crónicas de salud que van a empeorar rápidamente en este tipo de situación, en estas condiciones de privación de libertad, y que ante la falta de atención médica y ante incluso los malos tratos de las personas custodias, también pueden provocar no solo el agravamiento de las condiciones de salud, sino también la muerte de personas que se encuentran bajo custodia del Estado. Y frente a esto, Verónica, frente a eso que usted ya nos mencionaba, ¿verdad? Que las condiciones carcelarias pues no está de acuerdo a los estándares mínimos internacionales y que también este hacinamiento pues podría provocar muertes dentro de las cárceles, sumado a las muertes que ustedes ya han documentado, ¿verdad? En manos del Estado, pues más de 100. Frente a esto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Y si han habido denuncias de parte de algunas organizaciones o el Servicio Social Pasionista en este caso, ¿qué se ha hecho con respecto a esta serie de violaciones a derechos humanos que está ocurriendo en El Salvador y que está documentado? Desgraciadamente, en este contexto y ante la falta de protección de derechos fundamentales que tiene la población, y sobre todo ante la falta de independencia de los distintos órganos del Estado, hay muy poco que hacer en términos legales. Es decir, las organizaciones en este contexto hemos tratado de orientar nuestros esfuerzos a dos elementos. Uno, un poco lo que estamos presentando tanto el día de ayer como ahora, que es el registro, la documentación de casos, tratar de caracterizar un poco a las víctimas, tratar de entender cómo se están afectando los derechos de las personas, en qué condiciones y qué efectos secundarios también puede generar este tipo de violaciones a derechos humanos. Recordemos que la violación directa puede ser una detención arbitraria, puede ser la privación temporal de libertad,
una desaparición forzada temporal o incluso la afectación directa al derecho a la vida, pero estas afectaciones están acompañadas de otros efectos que terminan también generando un impacto en las familias, por ejemplo, en los niños, niñas que quedan en abandono o con la responsabilidad de otras personas que no son necesariamente los padres o madres de estos hijos e hijas. Y por tanto, hay una serie de condiciones que desgraciadamente no hemos logrado documentar lo suficiente, pero que estamos haciendo un esfuerzo para reconocer el impacto también en las víctimas indirectas, por así decirlo, y el impacto diferenciado que puede tener en hombres, en mujeres, en población LGBTI, en niñez, adolescencia y en personas en condición, por ejemplo, de desplazamiento, en personas con discapacidad, etc. Ese ha sido como el primer esfuerzo que las organizaciones de derechos humanos y el SPAS han intentado venir haciendo desde que el régimen de excepción fue aprobado y hemos ido conociendo de los impactos que este régimen ha tenido en la población. Y el otro esfuerzo ha sido en términos de acompañar los pocos esfuerzos o las pocas acciones que las familias pueden hacer en términos de conocer o tener información sobre la persona detenida, tratar también de verificar la condición de salud de estas personas, tratar de orientar, de informar, de dar un poco más de conocimiento respecto a qué implicaciones tienen las reformas, qué es realmente y qué implica un régimen de excepción, qué lineamientos legales han implicado estas reformas y por tanto qué posibilidades tiene la familia de apelar cierta decisión, por ejemplo la detención provisional, etcétera. Es decir, tratar de dar un acompañamiento en términos de ayuda humanitaria, porque mucha gente se ha quedado sin sus ingresos diarios de un día para otro, al detener, por ejemplo, a un hombre, una mujer, jefe o jefa de hogar. Muchas veces esta persona era la que cumplía con los ingresos totales de las familias, o al menos buena parte de esos ingresos, y al ser detenida no solo ese ingreso se corta, las personas pierden su empleo, sino también hay una serie de afectaciones en términos económicos respecto a tener que trasladarse a hacer gestiones, pagar abogados, pagar documentación, pagar los kits de alimentos y otros que piden en los centros penitenciarios o en Bartolinas, que fue en el primero de los casos. Y hay, por tanto, una gran cantidad de afectaciones económicas en las familias, donde han generado también un impacto en su capacidad de responder a estos hechos. Entonces, buena parte de la ayuda de las organizaciones de derechos humanos ha sido incluso de ayuda humanitaria, es decir, de poder comprar alimentación, de poder comprar granos básicos, apoyar con las gestiones legales, con la documentación de los casos, con el pago de algunas gestiones necesarias por parte de los abogados, abogadas representantes, y sobre todo asesorar legalmente, acompañar psicológicamente, tratar de atender los impactos emocionales que las detenciones generan, el desarraigo, por ejemplo, que el familiar detenido genera en el grupo familiar, para los niños, niñas, adolescentes, y también otro tipo de afectaciones, tratar de documentar y acompañar pérdida de negocios, por ejemplo, de ingresos, como ya mencionaba, pero también de año escolar en niños, niñas que tuvieron que salirse del centro escolar o cambiarse de domicilio precisamente porque habían amenazas constantes de detención a sus familiares, luego de una primera detención, por ejemplo, que son patrones que hemos ido identificando poco a poco y que la policía ha ido dejando en evidencia con su forma de accionar en el territorio. Y por tanto, las organizaciones lo que hemos intentado es eso, ¿verdad? Documentar, tratar de registrar esa información, tratar de evidenciar y denunciar la forma en que está afectando no solo a las personas que se ven dañadas en sus derechos de manera directa, sino también las afectaciones en la familia, en la comunidad, y por otro lado, tratar de acompañar el proceso que realmente ha sido de mucho esfuerzo y muy, muy solitario para las familias, porque la detención también implica una estigmatización muy fuerte del grupo familiar, en la comunidad y a veces incluso en medios de comunicación. Y hay pocas organizaciones que hemos estado acompañando estos casos. Entonces,
Creemos de que desgraciadamente eso es lo que podemos hacer en este momento. Legalmente hay muy pocas posibilidades de apelar, por ejemplo, la decisión de algunos casos. Hay casos que están pasando a instrucción de manera inmediata o que los abogadas defensoras están diciendo que en este momento no se puede hacer nada, no se puede hacer ninguna revisión, que han pasado a instrucción, etcétera. Y por tanto hay en esta etapa también un nivel de frustración muy grande en las familias, por lo que estamos intentando tratar de acompañar a nivel psicológico, emocional y, como decía, en las diversas afectaciones económicas que han generado estas violaciones a derechos humanos. Sí, en el tema de habeas corpus tampoco hay buenos resultados, Verónica, dado que tampoco la Corte Suprema de Justicia pues está apoyando. Hemos sabido de varios casos, ¿verdad?, que se han interpuesto y que tampoco hay resultados en esto. Y como usted dice, esto genera frustración, ¿verdad?, en las familias al no poder pues contar. Están los recursos pues legales, pero no hay respuesta de parte de las autoridades, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también puede hacer las consultas que considere a nuestra invitada. No nos cambie, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista, 7:31. Quiero dar la bienvenida, ya se ha sumado con nosotros Stanley Quintero del Socorro Jurídico Humanitario. Buenos días y bienvenido, Stanley. Muy buenos días, la disculpa del retraso, pero un tráfico tremendo en San Salvador. Pero aquí estamos ya para tu audiencia. Sí, muchísimas gracias, Stanley. Bueno, hemos estado conversando con Verónica acerca de todas las denuncias, ¿verdad?, que han documentado las diferentes organizaciones durante este año del régimen de excepción. Ustedes como Socorro Jurídico también presentaron un informe el día de ayer y nos gustaría, Stanley, que nos hablara de manera general, porque es un informe bien amplio, ¿verdad? No podemos hablarlo en detalle, pero ¿cuáles son esos datos que usted considera como más importantes para que nuestra audiencia pueda pues tener claridad de qué es lo que ha pasado durante este año del régimen de excepción? Bueno, como Socorro Jurídico Humanitario hemos logrado sustentar, hemos logrado fundamentar pruebas documentales sobre las graves violaciones a los derechos humanos, sobre los asesinatos que ha cometido este gobierno contra personas víctimas inocentes del régimen de excepción. Y lo decimos inocentes porque como Socorro Jurídico Humanitario no defendemos a pandilleros, no defendemos estructuras criminales. De los requisitos para optar a los servicios del socorro humanitario es que no tengan vínculos con estructuras criminales, con pandillas, o que mucho menos hayan sido condenados por otro tipo de delito. ¿Y por qué fuimos tan estrictos en ese tema? Porque ahora el gobierno se encarga de tildar a cualquier organismo que critique sus políticas de Estado como opositores o como instrumentos políticos. El Socorro Jurídico Humanitario no es un instrumento político, es un instrumento de función social especialmente enmarcado a defender
los derechos humanos de las víctimas del régimen de excepción. Y a un año del régimen de excepción, podemos nosotros, con mucha prueba documental, demostrar que el Estado salvadoreño, a través del gobierno, tiene a más de 20,000 personas inocentes capturadas. Pero también nos enmarcamos en defender a personas que nos han podido demostrar con diferentes pruebas, con diferentes arraigos, que no tienen ningún vínculo con estructura criminal, pero que se han servido para hacer números de capturas, sabiendo el mismo gobierno, sabiendo las mismas autoridades, sabiendo la misma Fiscalía General de la República, que son personas no vinculadas a estructuras criminales o pandillas. Y con este informe que presentamos el día de ayer, nos enmarcamos mucho en enfocarnos sobre los fallecimientos en los centros penitenciarios, en los centros de salud, en los hospitales. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de sus diputados que aprueban los regímenes de excepción, han cometido asesinatos de víctimas inocentes. Y tenemos la fuente directa, que son las 126 familias, son más de 200 fallecidos, pero algunos se abstuvieron de dar declaraciones por tener miedo, que fueran vinculados también y ser capturados, pero sí tuvimos contacto con 126 familias exactamente, que nos proporcionaron inclusive los diagnósticos de medicina legal, nos proporcionaron fotografías, datos del fallecimiento, y es triste escuchar que un campesino, cuando va a retirar el cadáver a medicina legal, es amenazado por la policía en decirle que tiene prohibido abrir la caja sellada que le han dado, porque si no lo van a meter preso. Y él dice: a mí solo me dijeron que mi hijo murió de un infarto, pero tuvieron la valentía de abrir la caja y lo van viendo con moretes, con hematomas, con fracturas. Quiere decir que él no murió de un infarto, él murió de una tortura que le dieron, de una vapuleada que le dieron adentro de un centro penitenciario. Y esas son las pruebas que tenemos y los documentos que nos han hecho llegar sus familiares para poder sustentar que el 48% de los fallecidos dentro del centro penitenciario han sido por torturas, por vapuleadas y por estrangulamiento. Tenemos otro 36% que ha sido el agravio que han tenido ellos en su salud. O sea, el hecho de no recibir el medicamento, de no recibir el tratamiento, de no ser atendido por el sistema penitenciario en el tema de salud, se les complicó su esquema y han colapsado, diabetes, hipertensos, infartos. Entonces, todo eso nosotros también lo tenemos como prueba de que un 36% ha sido a raíz de que se le agravó su estado de salud. Es decir, estos casos que ustedes están mencionando están, y no solamente son denuncias, sino que todo está documentado. Por supuesto, nosotros tenemos documentados, nosotros les levantamos una hoja de rastreo a las personas que nos visitan al Socorro, levantamos datos, nos muestran pruebas, nos muestran documentos, nos presentan el acta de defunción, el diagnóstico que emitió medicina legal a la hora de fallecimiento. Tenemos pruebas muy contundentes, porque ahora lastimosamente todavía hay muchos cegados por el tema político, por el fanatismo, que dicen que nosotros o somos opositores o somos instrumentos políticos, pero no, nosotros tenemos prueba documental. Pues yo aquí ando bastante documentos, porque si el pueblo quiere que le enseñemos, si los políticos que se atreven a respaldar el régimen de excepción y que lo justifican de que ahora tenemos un país más seguro, que goza de un buen porcentaje de la sociedad, nosotros no refutamos eso. ¿Pero a costo de qué? ¿A costo de tener más de 200 fallecidos? ¿A costo de tener más de 20,000 personas detenidas inocentemente? Y ellos mismos han reconocido que hay un gran margen de error. Y el margen de error nosotros se lo podemos demostrar. Por ejemplo, yo aquí tengo una carta de libertad donde, a pesar de que la tiene desde hace 3 meses, la persona no ha podido salir del centro penal. ¿Qué hemos hecho? Pedirle a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que también jueguen su papel, su mandato, para intervenir por estas personas que tienen hasta 3 meses la carta de libertad y no han salido.
¿Por qué los están reteniendo o por qué los tienen secuestrados adentro de los centros penales si el sistema ya dijo que no tienen vínculos con sus estructuras criminales y por eso les otorgan el beneficio de la libertad? Aquí tenemos las cartas. Nosotros no vamos a venir a hablar algo si no tenemos sustento legal. Nosotros sí lo tenemos, Kenia. Sí. ¿De qué centros penales han documentado ustedes que mayormente pues han documentado fallecimientos a causa de estas causas que usted nos ha mencionado? Sí, de hecho, como el informe es bastante amplio, pero como Socorro Jurídico sí pudimos documentar de todos estadísticamente de qué centros penales, de qué departamento, en qué hospital murió, ¿verdad? Entonces nosotros aquí sí podemos mostrar gráficas inclusive, ¿verdad? Donde se hizo el levantamiento del cadáver. Tenemos todos esos datos. No nos vamos a querer exponer públicamente y poder ser señalados, sino tener pruebas sustanciales. Nosotros sí las tenemos todo esto, tenemos las afectaciones, cuáles han sido las edades más afectadas con el tema de los fallecimientos, y son los adultos mayores, pero también tenemos nuestros jóvenes por haber sido torturados adentro de los centros penales, estrangulados adentro de los centros penales. Entonces, tenemos datos muy interesantes, y yo te dejaré este informe, Kenia, para que les quede a ustedes como YSUCA, para que ustedes lo puedan compartir. Pero sí, nosotros tenemos datos muy interesantes y sustentados sobre todo, para poder señalar que tenemos un régimen de excepción que ha violentado derechos humanos, que ha profundizado la pobreza, que ha criminalizado la pobreza, que ha acosado y sigue acosando en nuestra juventud. Antes eran acosados por las pandillas, hoy son acosados por los militares. O sea, tenemos casos de que los militares se aprovechan del poder y acosan a las mujeres sexualmente a tal grado de quererlas someter a que si no ceden a sus antojitos como policías, y lo podemos decir porque tenemos prueba testimonial de mujeres que se acercaron al Socorro Jurídico a decirnos cómo los policías los acosaban sexualmente a las mujeres. Entonces, todo eso se ha podido documentar a un año del régimen de excepción. Si el gobierno estuviera consciente que no hay esas graves violaciones, ya nos hubieran refutado, ya nos hubieran encarado. Posiblemente hasta nos hubieran acusado de algún delito como Socorro Jurídico Humanitario, pero ellos saben que en el momento que nos den la oportunidad, y es más, nosotros le hemos pedido al gobierno que montemos una mesa de diálogo para que nosotros le podamos demostrar los 1.372 casos que tenemos de víctimas inocentes, más los 900 habeas corpus presentados como Socorro Jurídico Humanitario, y que por supuesto también ya tenemos, Kenia, muchísimas respuestas de los habeas corpus. Aquí te las voy a mostrar las resoluciones que nos da la Sala de lo Constitucional. No es una, te ando varias, tampoco puedo andar todas las respuestas, pero aquí están las respuestas que nos dan la Sala de lo Constitucional, donde no es procedente el habeas corpus, pero te quiero decir algo muy interesante. El día jueves recibimos a 2 señoritas y nos dicen en el Socorro, fíjese de que nos acaban de notificar de la Sala de lo Constitucional que nos niegan ese recurso. Pero ¿sabes qué era lo interesante, Kenia? Que las que me estaban entregando el recurso eran los que estaban detenidas. Y les niegan el recurso al cuerpo y ya estaban en libertad. O sea que ni el sistema de justicia sabe realmente cómo se está procesando los derechos de los detenidos. Les niegan el derecho, suponiendo que estaban adentro, detenidos todavía, pero nosotros ya las teníamos tangibles en el Socorro Jurídico Humanitario. Se habían acercado a darnos las gracias por el apoyo y respaldo que le hemos dado a la familia en asesoramiento, en acompañamiento, pero también diciéndonos, mire, la Corte lo que nos dice y nosotros ya estamos en libertad. O sea, todas esas cosas nosotros las tenemos documentadas y no nos pueden refutar porque la prueba está aquí. Y nosotros disponibles a mostrárselas a cualquier medio y a cualquier funcionario que quiera decir que este régimen no ha violentado derechos humanos. Sí, bueno, interesante todos los datos que han logrado obtener ustedes. Solo por mencionar uno de los gráficos que me ha mostrado Stanley, pues dan cuenta que el 48%, hablando de fallecimientos, ¿sí?, ¿verdad?, ha muerto por muerte violenta. Correcto. Un 32% por negligencia, por falta de atención médica, un 1% por enfermedad terminal
y un 19% que se desconoce la causa de muerte, sí. ¿Verdad? Interesante estos datos, Stanley. Queremos también dar la oportunidad a quien nos está escuchando para que pueda hacer sus preguntas y sus comentarios en este momento. Ya tenemos algunos mensajes que nos están llegando. Voy a dar lectura a uno de ellos y recuerde, habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. También a través de nuestra transmisión en Facebook puede dejarnos sus mensajes o también pues llamando de manera directa a nuestros números que ya conoce. Tenemos un audio que nos ha llegado, vamos a escuchar. Muy buenos días, en primer lugar los felicito por su programa. Vea, nosotros somos 5 hermanos aquí regados en Estados Unidos. Tenemos un hermano allá en El Salvador que es el único que veía por nuestras cosas. A la tercera vez que los soldados lo llegaron a intimidar con preguntas que dónde están los pandilleros, a la tercera vez se lo llevaron sin derecho a nada. Él tiene una enfermedad de la cabeza que necesita la medicina constantemente. La esposa de él tiene que estar yendo allá a entregarle la medicina cada 15, 22 días, porque si no, es peligroso para él. Le hemos pagado $5,000 a un abogado solamente para que lo esté pendiente de él, porque no puede hacer absolutamente nada por él ahorita. Es una vergüenza donde ha llegado el país, pero primeramente Dios, todas estas personas un día la van a pagar. Mi hermano no tiene nada que ver con pandillas, es el único que teníamos en El Salvador para que estuviera checando nuestras cosas allá. Pasen feliz día y gracias por su programa. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Otros mensajes dicen, buenos días, estamos ya a un año del régimen de excepción y los resultados son palpables y beneficiosos para la población, dicen, en diferentes áreas. Ahora los terroristas tendrán que pagar un castigo en el SECOT, sin privilegios. Buen día, YSUCA, invitados, dice, y les aliento a seguir adelante con ese esfuerzo por informar objetivamente a la población, dando a conocer el informe que presentan. Deseo saber dónde pueden encontrar los informes, dice, muchísimas gracias. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Buenos días. Fíjese que yo tengo un familiar que padece de Guillain-Barré hace 2 años y ella estaba en tratamiento y fue detenida y no permiten que le den medicinas. No sé a quién acudir y no sé si está viva o no, porque fue detenida en mayo del año pasado. Bueno, muchísimas gracias también por sus mensajes. Siempre es importante lo que ustedes nos puedan decir y comentar. Puede dejarnos sus mensajes, como dije, a través de nuestra página de Facebook también. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Primeramente, mucho se comenta de parte de las autoridades gubernamentales que ya estamos en un país de primer mundo o de primer nivel. Déjeme decirle que estamos en un de primer nivel en violación de los derechos humanos. Somos un país de primer mundo en hambre, en violación de los derechos humanos. Un país el cual solamente se les ha dado una falsa propaganda a la gente y se les sigue engañando a la gente. Un país que con un régimen autoritario que va encaminado a militarizar todas las situaciones de las colonias. Así de que, pues, pasen muy buenos días por este comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada. Aló. Buenos días. Buenos días, licenciada. Quiero decirle a las personas, al pueblo salvadoreño, de que aunque todo el aparataje público, todas las instituciones están bajo el mando de este régimen, el señor Bukele, quiero decirle que siempre hay que denunciar, porque la realidad es que a él no le compete tener las instituciones y todo el poder público en sus manos, porque están al servicio del pueblo y él bien sabe, porque hasta el papá de él tiene unas grabaciones donde detesta este régimen que su hijo tiene. Por lo tanto, hay que seguir denunciando, no hay que tener miedo, a pesar de que este señor
existió el régimen de excepción para todos, para que causar terror a los que queremos denunciar, a los que queremos reclamarle, que nos dé cuentas, que nos dé información. Hay que continuar, no hay que tener miedo, porque el pueblo tiene que estar sobre de todo este desorden que este señor ha hecho. Y yo le digo a esta señora que está bajo al pueblo de defender los derechos humanos, que más adelante ella pagará lo mismo que el gobierno por las muertes que se están suscitando de gente justa en los penales. Uno no va contra de la delincuencia, que la capture, pero también hay derechos humanos que los protegen. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también, muchísimas gracias. Otro mensaje dice, buen día, realmente hay mucha gente que ha sido detenida sin pruebas y ya tienen 1 año de estar detenidos. Es una lástima que mucha gente, dice, siga apoyando este tipo de acciones, pero vienen las elecciones, ojalá el pueblo despierte. Saludos, nos dicen. Quiero dar paso a nuestros invitados para que puedan dar respuesta a los comentarios y algunas preguntas, señalamientos que hacían. Quiero darle el espacio en este momento a Verónica. Adelante, Verónica. Yo quisiera abordar un poco este tema de la percepción que hay por un lado de mejora de seguridad, de la situación de violencia, del impacto que ha implicado también las capturas de personas que sí formaban parte de las estructuras de pandillas en la comunidad y en las dinámicas comunitarias. Nosotros tenemos años de estar trabajando en comunidades afectadas por la violencia, sobre todo en el municipio de Mexicanos, donde ha habido más bien una alta presencia de pandillas y donde los hechos de violencia y delictivos habían estado asociados generalmente a estas estructuras. Por tanto, nuestra labor siempre ha sido de atender a las víctimas de la violencia, la violencia sea de donde sea, ya sea de parte del Estado como de las pandillas o, por ejemplo, violencia de género, violencia intrafamiliar, etc. Lo que hemos observado es que efectivamente la reducción de homicidios ha tenido un impacto positivo en la población, y eso es lógico, porque estamos ante un contexto que al menos durante 30 años no hemos vivido, que es dejar de estar bajo el control de una estructura ilegal que vigilaba, que amenazaba, que torturaba, que violentaba de manera sistemática en más del 90% de los municipios del país. O sea, la presencia de las pandillas en el territorio salvadoreño ha sido histórica, ha sido casi en la totalidad del país, y ha cubierto este vacío de poder y de la presencia del Estado durante al menos tres décadas. Y eso había generado un mecanismo de control, de vigilancia muy fuerte en la población, que ahora, al haberse desestructurado estas organizaciones en el territorio, ya sea por las detenciones, porque han huido, porque se encuentran escondidos, etc., la población está percibiendo y está logrando vivir en otras condiciones de mayor tranquilidad y de menos control de esas estructuras ilegales. Eso no significa, sin embargo, que el país se encuentre en condiciones de seguridad óptimas. Es decir, los problemas de violencia que tenemos en El Salvador van más allá de las pandillas. Hay violencia feminicida, hay violencia cotidiana entre vecinos, hay violencia armada, hay violencia física. Tenemos una cultura, desgraciadamente, que se ha visto permeada por nuestra historia de violencia, por el conflicto armado interno, por las condiciones en las que hemos vivido después de los acuerdos de paz, por primar esta lógica de castigo, de violencia para atender los problemas y los conflictos. Y eso no ha sido ajeno de las políticas de seguridad. Entonces, aunque hay una mejora en términos delictivos y sobre todo de los delitos que están asociados a las pandillas, y eso es positivo, la población, a mi juicio, no debería aceptar que estas mejoras se den a partir de la violación sistemática de derechos humanos y de la detención de miles de personas inocentes que no están vinculadas a esas estructuras. Ese es el problema del régimen de excepción, no es el combate a las pandillas, no es el encarcelamiento de personas que han cometido delitos.
es el encarcelamiento y la privación de libertad e incluso la muerte de esas personas privadas de libertad de personas, de gente que no han cometido delito, que la Fiscalía no ha logrado generar prueba alguna para mantener detenidas a estas personas. El problema, no del régimen necesariamente, pero sí de las reformas legales que se aprobaron en abril del año pasado, es de que estas reformas crean un marco normativo, legalizan, por así decirlo, la detención arbitraria y la privación de libertad de manera indefinida para miles de personas. Las reformas llevaron a que si el fiscal presenta una acusación por agrupaciones ilícitas hacia cualquier persona, el juez o la jueza se ve obligado a dictar detención provisional por el tipo de delito que se le está acusando, sin que éste necesariamente presente mayor evidencia sobre la vinculación, por ejemplo, de una persona a la estructura de pandilla. Entonces, ese tipo de graves violaciones a derechos humanos, donde se puede acusar a cualquier persona de pertenecer a estas estructuras y que esta persona pase al menos lo que llevamos un año detenida, que en esas condiciones que ya comentábamos de hacinamiento y de insalubridad, no podemos naturalizarlo y no podemos seguir creyendo que es un costo necesario para poder yo estar tranquila en mi casa y poder, digamos, manejar otros niveles de seguridad, de tranquilidad. Tenemos que exigir a los gobiernos que cumplan con sus responsabilidades, con sus obligaciones de garantizar nuestros derechos, de garantizar la seguridad para todos y todas, sin que sea necesario restringir de manera sistemática, y en este caso de manera permanente, al menos durante 12 meses, derechos fundamentales y libertades fundamentales. Cuando nos acostumbramos a eso, sobre todo cuando hay una concentración de poder, que también mencionaba la amiga que nos llamó, cuando hay una concentración de poder también, la ciudadanía, la población, termina encontrándose en una completa indefensión. En este momento no hay ninguna institución que pueda protegernos del poder del Estado. Y eso es peligroso. Y nos están vendiendo que además eso es necesario para darnos seguridad, cuando la seguridad debe de garantizarse cumpliendo sus derechos y garantizando también los derechos de la población. Claro, sí, muchísimas gracias por esa reflexión. Stanley, también le cedo la palabra. Muy de acuerdo con el planteamiento que hace Verónica, ¿verdad? Pero creo que el pueblo tiene que despertar, Kenia, porque cuando se queda callado, cuando no acciona, está legitimando también el actuar del gobierno. Y la gente que tampoco hace nada por defender los intereses de sus víctimas, también está legitimando el accionar. No basta con quedarse callados. Sabemos que tenemos instituciones fallidas. Sin embargo, yo te quiero mostrar un documento donde nos está sirviendo el hecho de haber entablado diálogo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Como Socorro Jurídico Humanitario estamos remitiendo los casos que tenemos donde los familiares nos han demostrado con una constancia médica que sus familiares padecen de enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos nosotros? Y queda como consejo para los que nos están escuchando, porque algunos dicen que no tienen tiempo de no saber de sus familiares, desde que fueron capturados no tienen nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros levantamos un expediente, se lo remitimos mediante escrito oficial a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde solicitamos que intervengan y que se averigüe cómo está la situación del detenido. Y es aquí donde ya la Procuraduría nosotros nos da respuesta de una investigación, ¿verdad? Y por lo menos nos avisa cómo encontraron al reo, si tuvieron acceso o no al centro penitenciario. Y eso nos permite todavía sustentar más la prueba documental en contra de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque Procuraduría entra y determina que efectivamente el reo está en estado de desnutrición, que no está siendo suministrado por medicamentos, pero resulta que el familiar sí le compra un paquete de medicinas para que fuera proporcionado adentro del centro penal a su familiar. Entonces, ¿a dónde está llegando ese medicamento que el familiar le provee a la persona que está detenida? ¿A dónde están esos recursos que llegan? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hemos entablado el diálogo con la Procuraduría, estamos remitiendo expedientes, no muy, posiblemente ahora nuestro coordinador del área jurídica va a presentar más de 30 casos a la Procuraduría, donde solicitamos la intervención de ellos para que se vea cómo está el estado del detenido.
adentro del centro penitenciario. Y en la mayoría de los casos sí está respondiendo la Procuraduría en algunos, fíjate de que lastimosamente no sé cuál es la norma general de centros penales, en algunos tienen acceso y en otros no. En el que no tienen acceso claramente nos levantan una nota y nos dicen que no pudieron ver, pero en este caso ahí nos dice que vieron al menor y todo eso, dónde estaba situado, en qué penal, han tenido acceso. Entonces a nosotros de una u otra manera sí nos está dando resultado el hecho de activar las instituciones del Estado. Que posiblemente no nos den el 100% de los resultados, es entendible, porque acuérdate que el gobierno ha amordazado la información, ha dado línea directa de que no se accedan a los reos, pero en algunos casos Procuraduría sí nos ha resuelto, y eso nos permite por lo menos a las personas que atendemos en el socorro jurídico humanitario decirle, aquí ya investigamos, su familiar está bien o está mal, ¿verdad? Y eso a nosotros nos invita a decirle a las personas, sigamos los debidos procesos, que sean factibles o den buenos resultados, no es seguro, pero es necesario activarlos porque más adelante el Estado va a tener tremendas demandas de parte de las familias de las víctimas inocentes. Bueno, y tener este tipo de información para las personas es muy importante, dado que muchos nos han dicho, ¿verdad? Lo único que queremos saber también es cómo están, ¿verdad? Si es que aún viven o no viven, porque es tan poca la información con la que cuentan que pues no pueden saber, ¿verdad? O como usted dice, están en sí los medicamentos o los alimentos que les llegan, si realmente los están recibiendo o no. Y bueno, qué bueno que están teniendo este tipo de información ustedes y la gente puede conocer. Y quizás quiero aclarar algo. El problema es que cuando la gente llega por sí sola a la Procuraduría a poner como la denuncia de su familiar, no sé por qué en ese momento actúa tan negligente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que después cuando el reo, cuando la familia y la víctima llega a preguntar qué ha pasado con su caso, le dicen que no saben quién lo tomó, y es ahí donde nosotros sí nos queda una copia de los documentos que le presentamos a la Procuraduría, nos queda copia del escrito presentado a la Procuraduría, llevamos un registro oficial para que después Procuraduría tampoco se va a exonerar de decir nosotros no sabemos nada. Nosotros sí tenemos la prueba documental y es lo que invitamos a hacer todo el ciudadano, de que cuando vaya a presentar un documento que pida una copia, que le den de recibido una copia, para que queden registros de que efectivamente se están agotando los procedimientos administrativos necesarios. Y nosotros hemos sido cuidadosos en ese aspecto como socorro jurídico humanitario. Todo lo documentamos, todo lo hacemos bajo documentación oficial, pero sobre todo registros que nosotros llevamos van a ser irrefutables más adelante de parte de este gobierno. Así que el que se quiera abocar al socorro jurídico humanitario para que nosotros intervengamos ante la Procuraduría, estamos a la orden. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos poder seguir analizando también las afectaciones de estas restricciones de derechos para toda la población. Así es, Stanley, también muchísimas gracias. Bueno, gracias a la entrevista, gracias a YSUCA por abrirnos estos espacios y poder hablar lo que realmente pasa en nuestro país bajo un régimen de excepción que oprime, criminaliza, pero sobre todo no está respetando los derechos humanos de nuestro pueblo salvadoreño. Sí, así es. A usted también muchísimas gracias por siempre ser parte de la entrevista de YSUCA. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio